conectados. Vamos a esperar que se conecten unos varios amigos ahí, ¿verdad? Para que podamos dar inicio a una entrevista acá con nuestro amigo don Maximiliano Navarro, conocido como Juan Pastor, de acá de El Paisnal, ¿verdad? Vamos a esperar que se conecten unos varios amigos para dar inicio. Vamos a preguntarles pues unas ciertas de preguntas en modo de cómo ha sido la vida de él, pero vamos a conocer un poco de la vida de don Maximiliano Navarro, como todos le llamamos, como es conocido acá en lo que es en el territorio paisnaleño, y pues donde sea que él pues lo conocen, ¿verdad? Lo conocen por Juan Pastor. Sí. Y pues ahorita vamos a esperar que se conecten ahí, por favor. Vamos a hacer una cierta de preguntas aquí al amigo don Maximiliano. Y pues necesitamos ese apoyo, que compartan, que pues puedan enviar esos saluditos también. Y pues, y que le puedan también dar like a la página, ¿verdad? Pero vamos a arreglar este teléfono que tenemos aquí para ver la transmisión, porque nos queda algo retiradito para estar leyendo los comentarios, ¿verdad? Ahorita vamos a ver acá. Pues yo creo que vamos a ver si se... Ok, estamos ahí. Vamos a ver. Creo que hoy tenemos 9, ¿verdad? 9. 9, ¿verdad? 9 de octubre. De octubre del año 2021. Bueno, pues mis amigos, muy buenas noches a cada uno de ustedes, a todos los seguidores, suscriptores de mi pueblo querido El Paisnal. Se les saluda desde acá, de El Paisnal, ¿verdad? Desde el municipio, barrio San José, a todos los suscriptores, seguidores y a toda la diáspora que está fuera de nuestras fronteras salvadoreñas. Estamos en un día 9 de octubre del año 2021. Estamos en casa del amigo don Maximiliano Navarro, conocido como Juan Pastor, ¿verdad? Y pues, bueno, primeramente darle gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios porque Él nos ha permitido estar acá. Y pues también darle gracias a don Maximiliano que nos permitió una entrevista, ¿verdad? Para conocer un poco de la vida de él, ¿verdad? Para conocer un poco de la vida de él. Y entonces pues, él me dijo, está bueno, me dijo, pues vamos a contar un poco de mi vida, ¿verdad? Para todos aquellos que no saben cómo ha sido la vida de él, ¿verdad? Para aquellos que ya saben, pues también pues está bueno, ¿verdad, don Maximiliano? Así es. Y pues, como les digo, necesitamos ese apoyo, necesitamos que nos ayuden a compartir todas las personas que se van a conectar. Como les digo, muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, porque estos videos se van para diferentes áreas de diferentes horarios, ¿verdad? Y pues, saludito a toda la diáspora que está fuera de nuestras fronteras salvadoreñas. Y pues, vamos a dejar acá a lo que es para que le salude acá a nuestro amigo Maximiliano Navarro, conocido como Juan Pastor. ¿Cómo no? Buenas noches, don Maximiliano. Muy buenas noches, como ya decías. En algunos es buenos días, otros es buenas tardes, bueno, pero como sea, gracias a todas esas personas que siempre están siguiendo tus programas en tu canal, y que gracias a eso también nosotros podemos llegar para que nos sigan conociendo. Bueno, mi nombre, como ya decías, es Maximiliano Navarro Miranda, que antiguamente, antes de la guerra, era conocido allá en Aserradera, Cantón El Matasano. Aserradera, un caserillo, y que pertenece al Cantón El Matasano. Sí. Y en ese tiempo de la niñez, parte de la juventud, era conocido simplemente como Mancho. Así, Mancho. Sí, así. Y bueno, de mi niñez, de mi juventud, yo no pude estudiar cuando estaba en mi juventud, en mi niñez,
porque donde nosotros vivíamos era muy escaso, solo había en el cantón, en el Matasano, una escuelita, dos profesores, el profesor Morris y el profesor Simón, sí. Entonces y yo a esa escuelita solo fui unos días, Unos días ahí a la escuelita. unos días. ¿De cuántos años, don Maximiliano? Estaba entre 7 8 años, 8 años. por ahí, entre esa edad. Y desde esa edad nosotros ya estábamos buscando cómo trabajar. Ese cantón, el Matasano, pertenece a la hacienda que fue la hacienda del Matasano. Haciendo los Matasano. Yo hace poquito estuve por ahí, don Sí, Maximiliano. pues. Entonces, de mi niñez, por ejemplo, como quien diría mi récord, mi currículum, desde la niñez fue en el campo, fue agrícola. Entonces, nosotros trabajábamos en ese lugar, en la cabaña también, el ingenio de la cabaña, por ejemplo, en lo de la caña de azúcar, en limpia, cortando caña en las zafras, arroz, maíz, limpiando potreros, todo eso era parte del trabajo de nosotros. Cuando nosotros estábamos cipotes, como decimos, menores de edad, no nos apuntaban para trabajar, pero íbamos de ayudante de algotros Y algo otro que sí le daban trabajo. que ya le daban trabajo. Eso sí podía Y trabajar. apenas nos daban por cada día que íbamos 50 o 75 centavos de colón para ese tiempo. Luego de experimentar todo ese estilo de vida, bueno, donde vivíamos éramos colonos, no teníamos casa propia, pudiésemos decir terreno solar, y lo que teníamos era todo mundo de los que vivíamos allí era casa de bajareque, que se le llama, casa de De zacate, zacate. de Esas zacate, casas eran comunes antes, ¿verdad, don? todo. Ese era todo donde vivíamos. Luego que vino la guerra, ya cuando teníamos 17, 18, 19 años, fue que ya quedamos involucrados en las zonas conflictivas, que hubo un montón de circunstancias que muchos nos preguntan, bueno, ¿y por qué se metieron a la guerra? Nosotros, como yo le digo a varios, la situación para nosotros en aquellos tiempos era de doble filo, porque se mete o no se mete a la guerrilla, y la situación era sencilla. Si uno trataba de salir para irse a un pueblo, ahí estaban todos los conocidos y uno allí iba a ir a quedar. Quería irse para otras partes, igual no podía, porque habían conocidos que andaban dando servicio ya en defensa civil o en la guardia, en los soldados. Entonces si uno se iba a quedar, iba Quedar ahí, pues, a atrapado, quedar. como dicen, ¿verdad? Y los que corrían el riesgo y les ayudaban a salir, así es como uno por uno iba saliendo y se lograba ir para otros pueblos, para otros departamentos o a San Salvador. Todavía no estaba de moda el de viajar de mojado o de cualquier forma para Estados Unidos. No estaba de moda, no. Digamos que eso era quizás algunas raritas que se iban para Estados Unidos, Sí, ¿verdad? pero la gente que sabía, la gente que tenía, pero así como nosotros, no había esas condiciones. Luego que ya comenzó el conflicto, todo el movimiento de organizaciones sociales, y nos tuvimos que meter y quedar allí, fue cuando ya entramos a participar de lleno en lo que fue la lucha armada, en la guerrilla. Al inicio nosotros no teníamos nada, armas ni pistolas, nada. Fue con el transcurrir de
2, 3, 4 años hasta llegar al año 81, en que sí ya comenzó a haber armas por distintos lugares y ya fuimos y tuvimos que ir quedando armados, pero en ese yo tuve una experiencia que el 9 de mayo, sí, el 9 de mayo del 79, yo fui exiliado político hacia Costa Rica. Auxiliado. Exiliado Auxiliado. porque tuvimos participación en tomas de embajadas y fue así como un grupito de nosotros fuimos a parar allá por el exilio que nos dio el gobierno de Costa Rica, luego a Panamá, que todavía estaba en ese tiempo Omar Torrijos, todavía. Y fue así como por primera vez yo salía del país, pero en esas En esas circunstancias, circunstancias usted salió del país hacia Costa así, Rica. así. Y luego que regresamos uno por uno con Cuando los usted que salió habíamos perdón, cuando usted salió del país, en esos momentos, ¿cuántos años tenía usted cuando salió, por lo eh, menos, ya andaba en los 19, en los 19 años? ya andaba en los 19. Todos éramos jóvenes, todos. Luego que ya nos quedamos inmersos en lo del conflicto armado, ya en el 86, el 13 de febrero del 86, fue cuando yo tuve el accidente que Como en el perdí. 86, Sí, aquí y fue aquí mismo en el en Paisnal, el Paisnal. en el Cerro de las Ventanas. Ah, de veras. Allí fue por una mina. Ya anteriormente en varios combates yo había sido herido en Chalatenango, en la zona de Suchitoto, Sinquera, pero las heridas por esquirlas, por balas, no habían causado los estragos que tuve con esa mina. Sí, es que allí fue bien completo, Sí, digamos, como le completo. podemos llamar, ¿verdad? Completo porque allí sí perdió, digamos, sus dos brazos y Y el ojo una área de derecho, la vista, el ojo derecho el lo ojo perdió. derecho, así es. Ajá. Entonces fue cuando ya automáticamente salí de baja y con todo y eso yo y otros estuve todavía un año herido en Chalatenango. Ya, si no me equivoco, fue en marzo del 87 que salimos en un gran grupo, bastantes, hacia otros países. En mi caso, rebotamos por México, pasamos porque salimos con ayuda de la Cruz Roja Internacional, del Arzobispado de San Salvador, porque con la mediación de todos ellos es que uno podía salir, y periodistas también que andaban acompañando. Luego, de todo eso que salimos, los países que se ofrecían para recibir a todos esos lisiados de guerra, estaba México, estaba España, Alemania, Suecia, Holanda, bueno, Son habían, países habían subdesarrollados. bastantes de todos. Y bueno, por supuesto Cuba, que fue el que más albergó a la mayoría de combatientes lisiados de guerra, porque allí fue para permanencia, entonces allí fue donde yo también estuve más tiempo. Y así es como pudimos salir de nuevo en esa otra gira y luego regresamos. Pero don Juan, disculpe, pero en esa próxima gira que usted tuvo, pero ya iba con sus dos extremidades, con su vista ya afectada, Sí, ¿verdad? sí, Entonces usted me dice que eso fue como el año 86, cuando le sucedió ese problema de la mina, ¿verdad? sí, así Pero es. usted dice que en el 87, como el 87 fue que salió del país hacia esos países como a México o algo así, me dice. Sí, Y pues, pero ya iba con sus extremidades dañadas. porque ya íbamos
exclusivamente a recibir tratamiento médico. Tratamiento, pues. Si cuando veníamos en la caravana, que nosotros veníamos para llegar a San Salvador inicialmente y juntarnos con los demás, y fuimos abordados por el coronel de la Cuarta Brigada, y llegó a preguntar, y al carro que llegó era donde nosotros íbamos, donde yo iba. Entonces, y en cada carro iba una persona del Comité Internacional de la Cruz Roja. Entonces, y se va como para suerte y me pregunta a mí, ¿y para dónde van? Van a regresar de nuevo a combatir. Y yo sencillamente le dije, bueno, inicialmente la misión que llevamos es salir del país a recibir tratamiento médico. Lo demás no sabemos, porque nosotros con las lesiones que tenemos solamente necesitamos con urgencia tratamiento médico. Y ya no me volvió a preguntar más. Ya no me volvió a preguntar. Y cuando ya nos habíamos retirado unos cuantos metros, me dice que era una española la que iba en el carro de nosotros, y me dice, muy bien lo que le contestó al señor coronel, muy bien. Y así fue como ya salimos para San Salvador, y posteriormente en los siguientes días fue que ya salimos. Fue cuando estaba el ingeniero Napoleón Duarte como presidente. Entonces, y que salimos también porque fue un canje que se hizo de entrega de prisioneros de la Fuerza Armada, efectivos de la Fuerza Armada, a cambio de que permitiera el gobierno que nosotros saliéramos libremente, con toda la seguridad hacia los distintos países, pero que nos dejaran salir con toda la seguridad hacia el aeropuerto y abordar todos los aviones que íbamos a abordar. Dicho y hecho, así fue, porque también en esa vez estaba prisionera la hija de Duarte. Así es, entonces a él le interesaba que también se le entregara a su hija y a los oficiales de la Fuerza Armada que habían presos. Entonces tuvieron que, lo que es la guerrilla tuvo que hacer como Una negociación. sí, una negociación agarrando gente de ellos, ¿verdad? Como queriendo decir, bueno, los vamos a llevar a tal lugar para que, como prisioneros, Así es. ¿verdad? Porque nosotros queremos que nos dé permiso para ir a tomar tratamiento a países que realmente valían la pena, ¿verdad? Porque el país aquí creo que no tenía No habían ¿verdad? condiciones. No había curaciones, ¿verdad? Y tratamiento así como operaciones y todo así, ¿verdad? Para ustedes, ¿verdad? Y Creo es- que para ustedes tal vez no había eso. Sí, es que para nosotros no había, porque solo nos podían tratar en atención médica, operaciones, pero solo en la montaña. En los hospitales militares y civiles del país no podíamos, porque de ahí iba el ejército o la Guardia Nacional o todo lo que era parte de la Fuerza Armada, y cuando se daban cuenta que había un combatiente guerrillero herido en alguna clínica, en algún hospital, si podían, lo iban a sacar y lo desaparecían. O sea, era crítico para nosotros. Y por esa razón era que había que salir a recibir a otros países el tratamiento médico que necesitábamos. Pues, la verdad, ¿a los cuántos años, digamos, cuántos meses usted recibió tratamiento y a qué tiempo usted volvió al país, digamos, a El Salvador? Exactamente. Sí, nosotros cuando salimos, ya todo lo que faltó y hasta que se terminó la guerra, que se firmó el 16 de enero del 92, estábamos fuera del país y regresamos días después o meses después hasta el 17 de junio del mismo 92 en una gran caravana, porque veníamos montón de hombres y mujeres que, bueno, ya muchos habíamos estudiado. Entonces, en mi caso, por ejemplo, allí fue donde yo pude sacar un 9º grado, estando en Cuba. De veras, Ese es el gran título que tengo, de 9º grado. de 9º grado. Así es. Entonces, y de ahí, bueno,
con mi situación y todo lo que pasamos en problemas de salud, hasta hoy yo me siento contento. Pero como también tenías algo allí que en qué momento yo sentí difícil la vida y creía que si no iba a poder vivir más. Y bueno, quiero decirle a los amigos que igual es un accidente, así como el mío, o haber quedado en distintas circunstancias de combate, sin un brazo, sin un ojo, sin una pierna, en el caso de los que les tocó así, y esos primeros días, cuando pasa eso, es igual que en la actualidad en un accidente de tránsito a alguien le pasa y esa persona, así me pasó a mí, Así me uno pasó. desea completamente no vivir más, Ya no vive. morir en ese momento. Porque en mi caso, Digamos así sí, como usted, ¿verdad? Que puya las dos manos y su ojo es derecho, ¿verdad? sí, por ejemplo, yo en mi caso lo primero que decía, ojalá hubiera alguien que tuviera valor de pegarme un balazo, ojalá. Así era lo primero. Porque pensaba, uno, ya no voy a poder trabajar. Ya si al acabarse la guerra yo ya no voy a poder hacer mi vida independiente como cualquiera que tiene sus hijos, tiene su familia, se vuelve a casar. Yo ya no voy a poder todo eso. Sí. Entonces yo por eso decía, ya, hasta aquí, ojalá. Entonces, y sí hubo casos de esos que se mataron ellos solos. Al momento, sí, que les quedaba una mano buena, les quedaba algo. Entonces, y cuando iban a ver, ya se había matado. Eso es lo que pasaba. Entonces, y yo, por ejemplo, el tiempo que me tardé para superar toda esa situación de no sentirme ya derrotado, tardé, recuerdo, un aproximado de 3 años De 3 años. en volver a valorarme de nuevo, en volver a comenzar a sentir que podía ser útil de nuevo en algo. Desde que usted vino de nuevamente de esos lados de recibir atención médica, como dice, como en el año 2000, el 92. Ujú. ¿Desde allí comienza usted a contar los 3 años o desde que, No, no. desde que le sucedió el hecho? ¿Cuándo me sucedió? O sea, recién herido. Recién herido. Yo pensaba, estoy hablando de que el de sentirme totalmente derrotado andaba 86, 87, 88, Sí, que eran los primeros 3 años de más estar, difícil, de nuevo comenzando a vivir, comenzando a vivir. como le pasa a los niños, Sí, así es. Ya de ahí para allá yo me fue ambientando y ya viendo también que no era solo yo, habían otros peores, así ¿Qué digo? con Pues la y verdad, que así uno han es, quedado más peor y si yo pues todavía tengo mis pies sí, y pues a veces es también duro cuando quedan así, digamos, sin pies, ¿verdad? Y unos quedaron sin pies, sí, andan con sus prótesis y pues la verdad pues siento que así es más feo quedar en esa es más manera. difícil, Es más difícil, ¿verdad? porque para mí, por ejemplo, así como yo he quedado sin mis manos, pero tengo los brazos, parte de los brazos, sin el ojo, pero es una limitación para mí, yo la considero bastante poca, porque hoy en día yo prácticamente lo puedo hacer todo. Si lo único que yo no utilizo es la camisa De botones. de vestir de botones, porque me cuesta para poder abrochar un botón utilizando los dientes y así. Entonces por eso no utilizo. Solamente cuando es algún evento o alguna actividad, entonces Pero ahí creo y, que y ya ayuda, me ¿verdad? ayudan exactamente y Para me que, pongo una camisa así. para que De lo entre contrario al no. evento y usted todavía botonándose, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en ese de ahí, en zapatos, en pantalón, no hay ningún problema. No hay ningún problema ahí. Porque, por ejemplo, yo en mi caso, yo sé cocinar, yo puedo planchar, yo puedo lavar, sin lavadora. Por ejemplo, lavar normalmente. Lavar.
Y de allí en el resto de trabajos igual. Por ejemplo, yo he superado, hay cositas que, por ejemplo, en trabajos no las logro hacer. Hay cositas que no las logro hacer, pero en sí la mayoría de cosas sí lo ¿Qué puedo hacer. trabajo ha logrado usted desenvolverse? ¿En qué trabajo? ¿En qué tipo de área de trabajo? Sí, como acuérdate que nosotros acá estamos en zona rural Zona rural, prácticamente, ¿verdad? Sí, sí. zona de campo. Cuando fue la desmovilización de los combatientes y nosotros quedamos acá, nosotros fuimos incluidos y en mi caso, y recibimos una parcela para trabajar. Y yo me puse a intentar sembrar porque para entonces era comenzar a intentar y me puse a probar, a ver, y sí, fui haciendo algo y allí está. Gracias a Dios yo tengo mi parcela todavía, la que me dieron. Sí. Y la Entonces, tiene bien cultivada, don Juan. tenemos de todo. Sí. Ya creo que ya te la Tenemos mostramos a de los amigos, todo. ¿verdad? Ajá. Por ejemplo, el reportaje aquel que estuvimos mostrando la vez pasada, allí tenemos guineos, tenemos mangos, tenemos naranja, tenemos limones, hay yuca, hay jocotes, hay, bueno, casi de todo lo que se va viendo de lo que es para sembrar, producir y tener algo para comer, es que prácticamente tenemos de todo. De todo, de todo. Digamos que usted no solo se basa a un trabajo, no que usted tiene varios trabajos, Sí, ¿verdad? así es porque esencialmente va en eso. Y después de eso, que ya se dio en la circunstancia aquella de que porque estábamos todavía recibiendo las capacitaciones de reinserción para aprender a manejar técnicas en el trabajo de la apicultura con la gente del gobierno y las instituciones que habían agarrado los paquetes de capacitar, y allí fue donde, entre lo que me preguntabas, en donde surgió la oportunidad, después de estar pensando en agricultura solamente, en tener colmenas, en tener abejas. Pero nosotros, en mi caso, yo no sabía nada, totalmente nada. Bueno, ya para esos días, yo ya me había casado con mi esposa, con Isabel, Ya. ya. Y ya teníamos a Moisés también, estaba tiernito, recién Usted comenzó a lo que es la a apicultura. tener las colmenas. Entonces, y fue que el inicio, en ese caso, nos dieron 4 colmenas, que era para un grupo, pero el grupo éramos como 4 o 5. Pero en aquel momento nadie quiso ni tan siquiera ir a ver dónde estaban las colmenas. Entonces yo le digo al encargado del CENTA, del ministerio, mira, le digo yo, pero ¿y qué vamos a hacer con esas colmenas si la gente no quiere ni tan siquiera venir a ver? No, me dice, no te aflijas, hay que te queden solo a vos y yo te voy a conseguir a un viejito, me dice que él sabía algo de colmenas. Así fue como Para que lo comenzamos. vayan instruyendo en lo que es la apicultura. Así, entonces, y comienzan y vas a ir aprendiendo algo de él, me dice, algo del Señor, así fue. Entonces, y fue como ya comenzamos a trabajar, a crecer, a aumentar un poquito de aquellas 4 colmenas. Y bueno, hasta hoy nosotros hemos vendido colmenas en varias ocasiones. Y aún así tenemos varias en existencia. Cuando me habla usted de colmenas, es que el enjambre Sí, completo, los lo que es la enjambres, caja, sí, sí, donde las tienen. sí, Eso es sí. una colmena, Es cada es colmena. cada colmena. Nosotros manejamos los apiarios porque trabajamos con apiarios. Estamos ubicados en 3 municipios actualmente. Tenemos acá en el municipio del Painal, en el de Guazapa y en Suchitoto. Bueno, unas cuantas están allá en Suchitoto, casi la mayoría. Y casi similar aquí en el municipio del Painal, un poquito menos en el municipio de Guazapa. Y
mantenemos nuestro grupo de colmenas, nuestros apiarios, de entre 20, 30, 35 colmenas en cada lugar, así. Ok. Y algunos que se llegan a tener hasta 40 o 40 y ficha, pero no es todo el tiempo. No es todo el tiempo. Así es como nosotros hemos recorrido ya con esa experiencia nueva que antes no tenía en mi caso y contamos en la actualidad con esa cantidad de colmenas, bueno, más de 300, algo Pero así. no es solo colmenas, no que pues aquí hay, hace de todo, ¿verdad? Lo que son Sí, ramos nosotros, del campo, cosas de como de los mangos, de los frutas, ¿verdad? frutales, así Papaya es, y pues yuca, ¿verdad? de todo, todo Él eso. pues tiene bastante siembra para poder, pues, digamos, sacarle que sea unos centavitos a cada Sí, fruto, ¿verdad? y compartir Y también compartir, con otras ¿verdad? personas, así es, porque Pues nosotros eso hacemos. sí, bueno, ya oyeron un poco de historia de nuestro amigo don Maximiliano Navarro, conocido como Juan Pastor. Y pues, no sé que usted, qué, qué palabras les podía dar a las personas que han pasado un proceso así como usted, ¿verdad? Que se sienten ellos que ya no hay vida para ellos, ¿verdad? Exactamente. Fíjate que a mí siempre me gusta ver programas curiosos en televisión, noticiero, y el viernes en la noche estuve viendo el programa de Código 21 El código 21, sí. y me puse un poquito como nostálgico, como dicen otros, como sentimental, porque, por ejemplo, pasaron el de dos personas, uno que ya es mucho más conocido de otros que no tiene ni una pierna, ni un brazo, Digamos que es solo sí, de la el cintura para tronco, arriba, o no como torso. decimos, y el de una muchacha ecuatoriana que solamente le quedó una pierna porque ella de niña se subió al techo de la casa, decían, y chocó con un cable de alta tensión, cable de energía eléctrica, perdió sus dos brazos completos y perdió una pierna. Y aún así, la joven logró ser la Miss de ese país, La Miss Universo. eh, aún así. Y una joven muy bonita, con un gran talento. Y yo digo, bueno, pero si yo veo a estas personas, lo que yo tengo no es nada. Y por eso es que yo le digo a muchos cuando nos reunimos y hay muchos discapacitados, que muchos de nosotros tenemos la bendición de Dios en que es poco lo que tenemos físicamente. Y en A mi comparación caso, a en otros, ¿verdad? comparación de otros. Y, por ejemplo, en mi caso, yo nunca digo, no lo voy a poder hacer. En el caso de algún oficio, en caso de intentar algo. Y la situación está en que hay que ponernos a hacer algo, a intentar hacer algo, y que así somos más útiles. Y bueno, gracias a Dios yo doy en mi familia, mi hijo que está sacando ingeniería eléctrica, ya le falta poco para salir, y mi esposa, que estamos tres de la familia Tres de la acá, familia. y nosotros tres de la familia somos lo que le hacemos frente al proyecto de los frutales, al proyecto de la miel, a todos los productos que tenemos. Bueno, Gracias a Dios gracias a que Dios. tenemos bastantes. Y así es como también darle las gracias a todos nuestros hermanos fuera de nuestro país, aquí en nuestro país, que nos podrán estar viendo y Así tal es. vez no conocían toda la situación. Así es. Pues la verdad yo era uno. Casi no conocía nada sobre su historia, un poco de su vida. Y pues por eso hace como una semana me puse aquello a pensar, bueno, vamos a hacer una entrevista aquí a don Maximiliano, ¿verdad? Que nos cuente un poco del comienzo de la vida de él hasta el tiempo de hoy, ¿verdad? Cómo ha ido revolucionando lo Sí, que es la vida, ¿verdad? De su persona.
por la situación de la pérdida de sus extremidades, sus dos extremidades y con su vista, ¿verdad? Y yo sabemos, pues, como dice usted, que hay veces hay personas que están Sí, peores peor, que sí. otros, ¿verdad? Pero aún a veces hay personas que con una extremidad que les falte, ya ellos ya se tiran. Sí, usted sintió eso en un tiempo, pero Así logró es, superarlo, así es, ¿verdad? Logró así es. superarlo y pues aquí está don Maximiliano, un hombre agricultor, un hombre pues que tiene a su esposa, tiene su hijo y pues que está luchando por la vida Sí, a cada momento, ¿verdad? así es, todos ¿Verdad? los Y días. pues aquí estamos. Y nosotros pues no queremos hacer muy largo, dijimos que unos 15 minutos, pero Maximiliano, pero los metimos a 35 minutos, ¿verdad? Y pues ojalá que tengamos otra oportunidad, don Maximiliano, de platicar Exactamente. otras situaciones, ¿verdad? Y pues muchas gracias de antemano por darme este espacio, por venirlo a entrevistar, unas pequeñas. Lo importante es que usted, casi todo usted me dijo, como le leí las preguntas que él iba a hacer, ¿verdad? Usted se las copió allí y comenzó a contarme desde el principio. Y Sí, pues ahí está. Pues espero que les haya gustado oír un poco de la historia de don Maximiliano Navarro, conocido como Juan Pastor, un hombre de ¿cuántos años? ya de 61. De 61 años, ¿verdad? Sí, porque yo nací, en realidad yo nací el 1 de enero del 60, pero fui registrado con un año anterior, Un año anterior. como 31 de diciembre Ay, Dios. de 1959, pero Entonces, en la realidad así soy, ok. así es. Entonces, pues solo queremos escuchar Y los nombres de sus padres antes sí, para terminar bueno, la transmisión. acá, sí, acá en el Painal, mi mamá era, que ya falleció, Lucía Navarro Barahona, Lucía Navarro de la Barahona. familia de los Navarros, acá en el Painal. Eh, mi abuelita, que era la Chayo Navarro, Vale, Nietzsche. Rosario Navarro, así es. Y de mi papá, que en mi caso en ese fue bien contradictorio, porque mi papá biológico es Inocencio Figueroa, Inocencio Figueroa. Chencho, Chencho. Ay, sí. que ellos viven en México, pero como a mí me asentó otra persona, por eso es que yo llevo también agregado el de Miranda. Ah, de Miranda. Así es, Ah, bueno. no porque llevara Pero si el papá fuera. biológico es el don Chencho. Y nos hablamos, Oh, como no, compartimos con ellos allá en México, en Guadalajara. Ahí estamos intercambiando con ellos de vez en cuando. ok, Y sí. gracias a Dios que ellos también allá están bien si nos están oyendo. Así es. Allá con Necta, con Miguel, con Blanqui. Bueno, están todos ellos. Y aquí que tenemos un parentesco con alguien que le dicen Don Chepe, Con el chefe. El que pita. el que pita con Don Chepe Camión. Entonces, que tenemos el parentesco también con él por papá. Ah, sí. Entonces, saludos también a ellos allí, a la familia de A toda Chepe, la familia. a Julia, a sus hijos, a todos. Y así es como es parte de la historia de nosotros. Y aquí estamos, solo me resta también por, si no hubiese preguntas, mi número de teléfono, el fijo 2309-0075. Por alguien que nos quiere preguntar por mí. 2309-0075, ¿verdad? Exactamente. Para cualquier Y información. un celular también, el 75175009. 75 Estamos ahí, a 17 sus órdenes. 50 09. 09, ¿verdad? Ahí están los números telefónicos. Acuérdense que es un hombre apicultor que cultiva, que hace, trabaja sobre la miel y trabaja Aquí sobre la tenemos. fruta también, ¿verdad? Aquí están unos dos barriles detrás de nosotros que están llenitos, ¿verdad? Todavía, Están así es. llenitos. Bueno, pues mi amigo, Dios les bendiga, Dios les guarde. Muchas gracias por estarlos allí, por tenerlos paciencia, aquellos que estuvieron viendo desde el principio hasta el final, hasta el momento de hoy. Pues Dios les bendiga y una linda noche. Y nos vemos con otro episodio más de mi pueblo querido El Painal. Muchas gracias, cuídense mucho y que Dios les bendiga y que Dios les dé un lindo descanso a todos los que están acá dentro de nuestro país y los que están afuera también, y a toda nuestra gente y a todos los amigos que nos ven
de diferentes áreas de los países que no son paisnaleños ni son salvadoreños. Muchas gracias, Dios les bendiga, se les saluda y hasta la vista.